Adentrémonos en la esencia misma de la fe y la práctica religiosa del antiguo Israel, explorando los objetos y rituales que conformaron el corazón del tabernáculo. Estas estructuras y ceremonias no solo eran mandatos divinos, sino también símbolos profundos de la relación entre Dios y su pueblo. Nos guiará un espíritu de reverencia y estudio, buscando comprender el significado trascendente de cada detalle. Comenzaremos nuestra reflexión con el altar del incienso, una pieza central en la experiencia cúltica del tabernáculo. Su diseño y su función encierran una rica simbología que nos habla de la comunicación entre lo humano y lo divino. Era un lugar donde la fragancia ascendía como ofrenda continua, conectando al pueblo con la presencia santa. El altar del incienso fue meticulosamente especificado por el Todopoderoso, revelando la importancia de cada material y medida. Estaba fabricado con madera de acacia, un material conocido por su dureza y resistencia a la putrefacción. Esta elección simbolizaba la durabilidad y la firmeza del pacto entre Dios e Israel, una alianza inquebrantable a través del tiempo. Su forma era cuadrada, midiendo aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 de ancho. Esta proporción perfecta reflejaba el orden y la armonía divinos inherentes a todas las creaciones del tabernáculo. La estabilidad de su base cuadrada representaba la inmutabilidad de los propósitos de Dios, sobre los cuales se elevaban las oraciones de su pueblo. Se alzaba a una altura de 1 metro, destacándose en el interior del lugar santo. Esta elevación sugería la ascensión del incienso y con él las plegarias y súplicas de los israelitas hacia el cielo. Su posición prominente enfatizaba su rol como punto focal de la adoración y la intercesión, un vínculo vertical entre lo terrenal y lo celestial. Las 4 esquinas del altar estaban adornadas con cuernos que formaban una sola pieza con la estructura. Los cuernos, en la simbología bíblica, a menudo representan fuerza, poder y dignidad. En este contexto, podían simbolizar la fuerza de las oraciones que llegaban a Dios, o incluso ser un lugar de refugio y asilo ritual, recordando pasajes donde quienes buscaban protección se aferraban a los cuernos del altar. Tanto la parte superior como los lados y los cuernos estaban recubiertos con oro puro. El oro, el metal más precioso, simbolizaba la divinidad, la realeza y la santidad absoluta. Este revestimiento no solo embellecía el altar, sino que lo consagraba, indicando que era un objeto reservado exclusivamente para el servicio del Dios Altísimo, digno de la más alta veneración. Para su transporte durante las jornadas del desierto, el altar estaba equipado con anillos de oro, colocados bajo una moldura dorada. Estos anillos no eran meros adornos, sino elementos funcionales que facilitaban su movilidad. El diseño reflejaba la naturaleza itinerante del tabernáculo, un santuario que acompañaba a Israel en su peregrinaje, manteniendo la presencia divina accesible en todo momento y lugar. La ubicación del altar del incienso dentro del tabernáculo no era aleatoria, sino cuidadosamente designada para maximizar su significado. Estaba situado justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esta proximidad al velo lo convertía en la última frontera antes de la inefable presencia de Dios, el punto más cercano para la adoración regular. Su posición adelantada, junto al velo, lo colocaba simbólicamente ocultando el arca del testimonio. Aunque físicamente separado por la cortina, el humo del incienso podía ascender hacia el lugar donde residía la presencia divina, sobre el propiciatorio.
Esto subrayaba la intercesión que el incienso representaba, actuando como un puente aromático hacia el corazón de la santidad. La tarea principal y exclusiva asignada a este altar era que Aarón y luego los sacerdotes en su linaje quemaran incienso fragante sobre él. Este ritual se realizaba cada mañana y cada tarde, en un acto continuo de adoración y purificación. La elevación del humo perfumado simbolizaba las oraciones ascendiendo a Dios, una ofrenda constante de devoción y reverencia por parte del pueblo. La santidad del altar del incienso imponía estrictas normas sobre su uso, prohibiendo cualquier desviación de su propósito divino. En él no se permitía ofrecer ningún otro tipo de ofrenda, ya fuera incienso profano, holocaustos, ofrendas de grano o libaciones. Esta exclusividad resaltaba la singularidad y la pureza de la adoración que se le ofrecía al Señor, sin mezcla ni contaminación. Una vez al año, en el día de la expiación, el altar debía ser ritualmente limpiado con la sangre de un sacrificio. Este acto de purificación anual lo consagraba y expiaba de cualquier impureza acumulada a lo largo del año. La sangre, símbolo de vida y expiación, renovaba su santidad y su capacidad para mediar en la presencia divina, reafirmando su propósito redentor. Debido a su diseño, su ubicación y los rituales asociados, el altar del incienso era considerado un objeto sumamente santo, enteramente consagrado al Señor. Su santidad lo distinguía de todos los demás muebles, enfatizando la importancia de la oración y la intercesión pura en la vida espiritual del pueblo. Este altar era un recordatorio perpetuo de la necesidad de acercarse a Dios con reverencia y en sus propios términos. Pasamos ahora a una faceta fundamental de la vida comunitaria y religiosa de Israel: el censo y el impuesto asociado al santuario. Estas prácticas no eran meramente administrativas, sino que llevaban consigo profundas implicaciones teológicas de redención, igualdad y sostenimiento del culto divino. Cada detalle reflejaba la providencia y la justicia del Eterno. El mandamiento de pagar el impuesto del santuario surgía en momentos específicos de la historia de Israel. Se requería que cada israelita efectuara este pago cada vez que se tomaba un censo de la población. Este acto convertía el censo, que podía tener connotaciones de vulnerabilidad o orgullo humano, en una oportunidad para la redención y el reconocimiento de la soberanía divina, un acto de humildad ante el Señor. Este requisito se aplicaba a cada israelita varón que hubiese cumplido los 20 años de edad. Esta edad marcaba el umbral de la responsabilidad adulta, el momento en que se consideraba a un hombre apto para el servicio militar y para asumir plenas obligaciones cívicas y religiosas. Así, el impuesto se vinculaba con la madurez y la plena membresía en la comunidad del pacto. La cantidad establecida para este impuesto era universal y sin distinción: medio siclo. Esta medida, aparentemente pequeña, era de un valor considerable en la economía antigua. El medio siclo simbolizaba la humildad y la dependencia de Dios, un recordatorio de que la vida y la redención no eran producto del esfuerzo humano, sino un don divino. Esta suma debía medirse según el peso del siclo del santuario, una unidad de medida estándar y oficial. El siclo del santuario garantizaba la equidad y la uniformidad en el pago, evitando fraudes o discrepancias. Establecía un estándar divino para las transacciones sagradas, asegurando que todos contribuyeran de manera justa y precisa a la obra del Señor. Una característica fundamental de este impuesto era la igualdad de la contribución. Los ricos no debían pagar más de medio siclo,
y los pobres no debían pagar menos. Esta disposición eliminaba cualquier jerarquía económica en la relación con Dios. Ante el Altísimo, todos los hijos de Israel eran iguales en su necesidad de redención y en su capacidad para participar en el sostenimiento del culto. El propósito principal del impuesto del santuario era servir como rescate por sus vidas, una medida divina para prevenir calamidades o plagas sobre el pueblo. Este pago era un acto de expiación, un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Era una manera de apaciguar la justicia divina y asegurar la protección y la bendición del Señor sobre la comunidad. Los fondos recaudados a través de este impuesto estaban destinados al servicio del tabernáculo, la carpa del encuentro. Este dinero se utilizaba para la compra de materiales, el mantenimiento de los sacerdotes y levitas, y la financiación de los diversos sacrificios y rituales. Así, cada israelita contribuía directamente al sostenimiento del culto que les permitía estar en comunión con Dios. Finalmente, este impuesto servía como un memorial ante el Señor en favor de los israelitas. Era un recordatorio constante para Dios de su pueblo y su pacto con ellos, así como un recordatorio para el pueblo de su dependencia y su consagración a Dios. Este memorial sellaba la relación recíproca, afirmando la fidelidad divina y la obediencia humana. Avanzando en nuestra peregrinación por el tabernáculo, encontramos la fuente de bronce, un objeto de indispensable valor ritual. No era un mero recipiente de agua, sino un punto crucial de purificación antes de cualquier acercamiento a lo sagrado. Simbolizaba la pureza necesaria para entrar en la presencia de Dios y ejercer el sacerdocio. La fuente consistía en un recipiente de bronce con una base del mismo material, que le confería estabilidad y robustez. El bronce, a menudo asociado con el juicio y el sacrificio, aquí adquiría un matiz de purificación. Su construcción reflectante también podía simbolizar la introspección y el autoexamen antes de los actos sagrados, un espejo de la propia alma. Estaba ubicada estratégicamente entre el tabernáculo y el altar de los holocaustos, en el atrio exterior. Su posición intermedia marcaba el umbral entre el sacrificio externo y el servicio interno. Debían pasar por ella tanto al entrar al tabernáculo como al acercarse al altar de los sacrificios, subrayando que la purificación era anterior a cualquier servicio. La fuente estaba constantemente llena de agua, dispuesta para las abluciones rituales. Esta agua no era solo para calmar la sed, sino que tenía una función simbólica y purificadora. Representaba la limpieza espiritual y la eliminación de la impureza, preparando a los sacerdotes para sus sagradas responsabilidades sin mancha alguna. Aarón y sus hijos, los sacerdotes del Señor, tenían la estricta obligación de lavarse las manos y los pies en esta fuente. Este ritual no era opcional, sino una parte integral de su ministerio. Subrayaba la necesidad de pureza en cada aspecto de su servicio, desde las acciones más pequeñas hasta las más grandes, reflejando un Dios santo. Este lavado debía realizarse antes de entrar en el tabernáculo, el lugar santo, o antes de acercarse al altar de los holocaustos para quemar una ofrenda. Era un rito de purificación necesario para cualquier interacción con los elementos sagrados. Sin estas abluciones, su servicio sería impuro y, por tanto, inaceptable ante los ojos del Señor. La importancia de este mandamiento se enfatizaba con una advertencia severa. El lavado era obligatorio para no morir. Esto resaltaba la santidad de Dios y la seriedad del servicio. Cualquier irreverencia
o descuido en el cumplimiento de los rituales de purificación podía acarrear consecuencias fatales, manifestando la justicia divina ante la profanación. Esta ordenanza no era temporal, sino que constituía un decreto irrevocable para Aarón y todos sus descendientes sacerdotales. Era una ley perpetua que debía observarse a través de las generaciones. Reflejaba la inmutabilidad de la santidad divina y la continua necesidad de pureza en el ministerio sacerdotal, un legado de reverencia y obediencia. Proseguimos nuestra exploración con el aceite sagrado de la unción, una sustancia de profunda significación en el tabernáculo. Más allá de sus exquisitos ingredientes, este aceite era un símbolo tangible de la consagración divina, marcando personas y objetos para un propósito santo y exclusivo al servicio del Eterno. El aceite de la unción no era una mezcla común, sino una composición precisa y compleja, definida por Dios mismo. Estaba elaborado a partir de una mezcla de mirra pura, canela aromática, cálamo dulce, casia y aceite de oliva. Cada ingrediente aportaba una fragancia y una calidad que simbolizaban la riqueza y la plenitud de la consagración. La preparación de esta mezcla era una tarea especializada, encomendada a un perfumista experto. La exactitud en las proporciones y la habilidad en la mezcla eran cruciales para obtener el aceite sagrado tal como Dios lo había mandado. Esto enfatizaba la perfección y el orden divinos en cada aspecto del culto, donde incluso el aroma era una ofrenda cuidadosamente elaborada. Este aceite único tenía un propósito singular: ungir el tabernáculo y todos sus utensilios, marcándolos como santos. Se utilizaba para consagrar el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y la fuente de bronce. Cada uno era separado para el servicio divino, impregnado de santidad. Además de los objetos, Aarón y sus hijos también debían ser ungidos con este aceite sagrado. Esta unción era el acto ceremonial que los consagraba formalmente como sacerdotes. Los separaba del pueblo común y los capacitaba para ejercer su ministerio en la presencia de Dios, dotándolos de la autoridad y la santidad necesarias para mediar entre Dios y los hombres. El uso del aceite de la unción estaba estrictamente limitado a estos propósitos sagrados, sin excepción. Su empleo era exclusivo para la consagración de los elementos del tabernáculo y de los sacerdotes. Esta restricción subrayaba su carácter único e irrepetible, una sustancia que no podía ser profanada con usos comunes o personales. Estaba terminantemente prohibido duplicar la fórmula del aceite o usarlo sobre cualquier otra persona que no fuera un sacerdote ungido. Crear una imitación o aplicarlo a alguien sin la vocación divina sería una profanación grave. Esta prohibición reforzaba la santidad del aceite y la exclusividad del sacerdocio, asegurando que solo los designados por Dios recibieran tal distinción. Las consecuencias por el mal uso de este aceite eran severas. La persona sería cortada de su pueblo. Esta pena implicaba la excomunión, la exclusión de la comunidad del pacto y la pérdida de sus privilegios religiosos. Tal castigo resaltaba la seriedad con la que Dios consideraba la santidad de sus mandatos y la inviolabilidad de sus ritos sagrados. Finalmente, nos detenemos en el incienso sagrado, una mezcla aromática que se quemaba en el altar del incienso. Este incienso no era solo una fragancia agradable, sino una ofrenda de gran santidad, simbolizando la oración, la intercesión y la presencia inmaculada de Dios en medio de su pueblo.
El incienso sagrado también era una composición específica, detallada por la voluntad divina. Estaba hecho de partes iguales de estacte, ónice, gálbano y olíbano puro, una mezcla cuidadosamente seleccionada por sus cualidades aromáticas y simbólicas. Cada elemento contribuía a una fragancia compleja y reverente. Esta mezcla era preparada por un perfumista, quien la molía hasta convertirla en un polvo fino y homogéneo. La meticulosidad en su elaboración era esencial para asegurar que el incienso cumpliera con los estándares divinos de pureza y potencia. Este proceso artesanal garantizaba que la ofrenda fuera de la más alta calidad y digna del Señor. Una porción de este incienso debía ser colocada delante del arca del testimonio en el tabernáculo. Aunque no se quemaba directamente en el lugar santísimo, su presencia cercana a la arca simbolizaba la conexión entre las oraciones del pueblo y la presencia divina manifestada sobre el propiciatorio. Era una ofrenda continua de fragancia y reverencia. Debido a su composición divina y su propósito sagrado, este incienso era considerado una cosa sumamente santa. Su santidad radicaba en su origen y en su uso exclusivo para la adoración del Eterno. Era un elemento intocable y diferenciado de cualquier otro tipo de incienso usado en prácticas profanas, reflejando la pureza de la adoración divina. La creación de un incienso similar para uso personal estaba estrictamente prohibida. La fórmula era exclusiva para el culto del tabernáculo y no podía replicarse para disfrute o fines seculares. Esta prohibición resguardaba la singularidad y la santidad de la ofrenda, evitando la profanación de lo que pertenecía únicamente a Dios. La pena por el mal uso o la replicación no autorizada de este incienso sagrado era grave: ser cortado de su pueblo. Este castigo, como en el caso del aceite de la unción, enfatizaba la seriedad con la que Dios veía la profanación de sus mandatos. Subrayaba la necesidad de reverencia y obediencia absoluta en el manejo de todo lo relacionado con su culto. Así, a través del altar del incienso, el impuesto del santuario, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso sagrado, el pueblo de Israel aprendía lecciones profundas sobre la santidad de Dios, la necesidad de pureza, la igualdad ante el Eterno y la importancia de la reverencia en cada aspecto de su vida y adoración. Estos objetos y rituales no son solo historia, sino símbolos eternos de la relación entre la humanidad y lo divino.